Historia de la ciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de la Ciencia. En el capítulo anterior vimos cómo la revolución científica cambió nuestra forma de mirar el universo. Hoy damos un paso más y nos adentramos en el siglo XVIII, en plena Ilustración, para descubrir cómo la ciencia se convirtió en una herramienta al servicio de la razón, el progreso y la sociedad. ¿Preparada, Guiomar? Muy buenas tardes, Manu. ¿Cómo estás? Claro que sí. Preparada y encantadísima de que recorramos juntos esta tarde el camino de la Ilustración, este siglo de las luces. Y sí, efectivamente, si la revolución científica puso los cimientos de una nueva forma de investigar la naturaleza, la Ilustración lo que consigue es algo decisivo, que es que ese conocimiento dejara de ser patrimonio de unos pocos y empezara a entenderse como un proyecto colectivo, un proyecto que resultara útil y que tuviera un impacto real, un impacto directo en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues es el momento en que la ciencia empieza a abrirse al ciudadano y a circular fuera de los círculos cerrados, como eran las universidades o los pequeños grupos de eruditos, y empezará a pensarse como un conocimiento al servicio del bien común. Genial. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí, Guiomar, y bienvenida, como te he dicho. Y totalmente, llevas la razón, la Ilustración no fue solo un periodo histórico, de alguna manera fue una actitud ante el mundo, una época o periodo en la que el ser humano empezó a confiar plenamente en su capacidad para pensar, observar y comprender la realidad por sí mismo. Sí, eso es. Tras esa revolución que vimos del siglo XVII, poco a poco la ciencia empieza a ser algo más que una acumulación, una mera acumulación de descubrimientos aislados. La ciencia pasa a ser una manera de pensar y de intervenir en el mundo para mejorar la vida, como decíamos, de esos ciudadanos, de todos los ciudadanos, por fin. Y para los ilustrados el conocimiento debía, por tanto, de ser público y de estar abierto a revisión y a discusión, y rechazan esa idea de verdad cerrada, incuestionable, dogmática, que habíamos heredado durante tanto tiempo. Y este es el momento de apertura, es un momento de apertura de mente brutal. Es tal cual dice. Fíjate que durante el siglo XVIII la ciencia se consolida como una actividad racional, metódica y pública. Empiezan a crearse las primeras academias, se publican los primeros libros científicos como tal, el conocimiento comienza a difundirse pues más allá de las universidades y las instituciones. Vamos, podría decirse que es el inicio de las disciplinas científicas tal y como las conocemos a día de hoy. De hecho, marcan la antesala precisamente de esto, ¿no? De la constitución de todas las disciplinas científicas que los iremos desgranando y viendo a lo largo del próximo siglo XIX en próximos capítulos. Exactamente, Manu. Durante el XVIII la ciencia, como decíamos, deja de ser una actividad aislada y comienza a organizarse poco a poco de una manera un poquito más estable. Y de esta forma pues, se crean academias científicas, se empiezan publicaciones de libros, de revistas periódicas, que van subsistiendo pues, gracias a suscripciones de gente interesada. Y el conocimiento empieza realmente a circular fuera de universidades, permitiendo que esa investigación fuera visible y acumulativa. Ya era mucho más accesible. Y en este periodo pues, empiezan a definirse los campos de estudio que tienen métodos y lenguajes propios. Se forman comunidades de especialistas. No podemos hablar todavía de disciplinas plenamente consolidadas, como hablamos en el siglo XIX, ¿no? Pero sí de una fase decisiva de transición. Esta es la antesala en la que se van asentando todas esas bases institucionales y metodológicas de las ciencias modernas. También la naturaleza empieza a verse como un sistema ordenado. A la vez que se ordena la estructura de la ciencia, se empieza a ordenar también la naturaleza. Y se entiende que la naturaleza está regida por leyes universales que necesitan ser alumbradas, ser iluminadas por la luz de esos científicos ilustrados. Esta idea de la ley universal, que es muy importante, es heredada en buena parte del pensamiento newtoniano y lleva a pensar que los fenómenos, aunque sean muy distintos, pueden explicarse mediante principios comunes. Comprender estas leyes, extraer y destilar de alguna manera esta esencia, esta ley común, se convierte en el gran objetivo de la ciencia ilustrada. Y también no solamente en descubrirlas, ¿no? Sino también, como hemos dicho, en enseñarlas, en transmitirlas, en difundirlas y aplicarlas así a problemas concretos de la vida cotidiana. Podemos decir que en el siglo XVIII es el origen, es el nacimiento de la cultura científica. Cierto es. Y si te parece, pues bueno, vamos a ir ahora abriendo un exponente, un espacio, ¿no? Donde vamos a dar cabida a algunos de estos ilustres científicos, ¿no? Que dieron paso
desde esta etapa a etapas venideras, ¿no? Uno de los grandes referentes intelectuales de esta nueva forma de entender la ciencia pues fue Francis Bacon, cuyo nacimiento fue el 22 de enero de 1561 y su fallecimiento el 9 de abril de 1626. ¿Qué nos puede decir sobre Bacon, Guiomar? Bueno, Bacon es considerado el precursor del método científico moderno. Él no establece el método científico como tal, como lo conocemos actualmente, pero sí es el que funda las bases, ¿no? Bacon es una figura central en el desarrollo del empirismo, ese empirismo británico que hablamos. Durante la Revolución Científica del 17 es importante tener en cuenta que Bacon no forma parte del movimiento ilustrado. Bacon es anterior, es del 17, pero sus ideas y su método, sobre todo, fue recuperado en la Ilustración y valorado y puesto en valor por esos científicos ilustrados, como uno de los cimientos más importantes de la ciencia moderna. Francis Bacon lo que defendía era que el conocimiento debía basarse en la observación directa, en la observación de la naturaleza y, fundamentalmente, en la experiencia, en ese proceso empírico, no en repetición de autoridades del pasado. Bacon criticaba duramente la escolástica y también la confianza ciega que se tenía en el pensamiento aristotélico, y él insiste en que la mente humana debía liberarse de todos esos prejuicios a los que él llamaba ídolos y, pues coger alas para poder acercarse a la naturaleza con conocimiento y con rigor. Genial. De hecho, él propuso como tal este método, ¿no? El método inductivo a partir de hechos concretos y observables, como tú muy bien has comentado, ¿no? Para a partir de ellos, pues, formular leyes quizás un poco más de corte generalista, ¿no? Pudiéramos decir que el método inductivo es una forma de razonamiento que va de lo particular, ¿vale? De lo preciso y concreto a lo general, ¿no? Y básicamente es lo que comentan, ¿no? De observar casos concretos y específicos. Sí, efectivamente, frente a la deducción, a partir de esos principios heredados que hablábamos, Bacon defiende avanzar al revés, desde los hechos concretos hacia las generalizaciones progresivas. Siempre, sobre todo, también intentando que esa generalización sea siempre provisional y esté abierta a la revisión, que esto es una idea también importante, muy rompedora, ¿no? Y bueno, pues esta idea, más que un método cerrado, fue una invitación a cambiar la manera de investigar la naturaleza. Tuvo enorme influencia en el desarrollo posterior luego de la ciencia ilustrada. Y bueno, pues aunque Bacon no fue ilustrado, su manera de concebir el conocimiento encaja plenamente con los valores del 18, con los valores de la Ilustración. Y la Ilustración hereda de Bacon la idea de que conocer exige método, exige experiencia y exige también una actitud muy crítica frente a la autoridad. Claro, si lo vemos así, es que lo verdaderamente revolucionario no fue solo descubrir nuevos hechos, sino cambiar la forma de buscarlos, ¿no? O de, en cierto modo, experimentar o tener esa visión experiencial con los mismos, ¿no? La ciencia ilustrada pues nos mostraba, ¿no? Una vez más, ¿no? que conocer exigía un método, una determinada paciencia y procedimiento, ¿no? Y por tanto, al final, en última instancia, una mirada crítica, ¿no? Exactamente. La gran novedad no fue acumular descubrimientos, sino transformar, como bien dices, el modo de producir ese conocimiento. Y, bueno, pues la ciencia ilustrada asume que conocer la naturaleza exige procedimientos sistemáticos. Observación cuidadosa, repetición de experimentos y siempre una actitud crítica constante a lo largo de todo ese proceso. Y al final, pues el método, la paciencia, la revisión continua de resultados pasan a ser tan importantes como los propios resultados, como esos propios hallazgos. Y así se va consolidando esa nueva cultura científica basada en el rigor, en la discusión racional, que va desplazando poquito a poco y definitivamente la autoridad incuestionable de la tradición como criterio último de verdad. Cierto, vaya, mejor explicado imposible. De hecho, si le damos una vuelta, mirando como la causa y el efecto, pudiéramos decir que si Bacon pone el acento en la experiencia, pasando a uno de los grandes que acontecieron posteriormente a él, René Descartes lo hace sobre la razón, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, Guiomar? ¿O qué visión tienes sobre este punto? Bueno, tienes toda la razón. Algo parecido ocurre con Descartes. Descartes tampoco es un autor de la Ilustración en sentido estricto, ya que vive en el siglo XVII y forma parte de esa revolución científica. Sin embargo, la influencia de Descartes en el pensamiento ilustrado fue enorme, especialmente en lo que respecta al papel de la razón, que comentabas. Descartes defendía que la naturaleza funciona como un sistema ordenado, gobernado por leyes claras y universales, algo que también fue muy rompedor, ¿no?, en su época, y como vemos ya lo estamos enlazando con el siglo XVIII,
Y estas leyes pueden comprenderse mediante la razón y, muy importante, las matemáticas. El ideal de Descartes era una ciencia construida con rigor, donde nada se aceptara sin una justificación racional suficiente, a poder ser respaldada por esa matemática. Descartes considera que recurrir a la voluntad directa de Dios para explicar cualquier fenómeno natural equivaldría a admitir que no lo entendemos. Y eso, bueno, pues es un pensamiento muy, muy revolucionario para la época de Descartes. Ciertamente, ¿no? De hecho, su método se basaba en la duda metódica como tal, ¿no? Aceptar solo aquello que pudiera demostrarse con claridad y evidencia. Y, claro, siguiendo este proceso, Descartes rechazaba todo conocimiento que pudiera ser puesto en duda, como, por ejemplo, los sentidos o las creencias más tradicionalistas, hasta encontrar, en última instancia, pues una verdad absolutamente segura o certera en la concepción que él tuviera de seguro certero, ¿no? De esta reflexión, quizá, y seguro la conoceréis, ¿no? Surgió su famosa afirmación de pienso luego existo, ¿no? El cogito ergo sum, que se convirtió en el punto de partida de su filosofía, un poco más racionalista, ¿no? Sí, efectivamente, aunque este planteamiento nace en un contexto filosófico, tiene consecuencias decisivas e importantísimas para la ciencia moderna, la ciencia del XVIII, reforzando la idea de que el estudio de la naturaleza debía apoyarse siempre en principios racionales y no en explicaciones tradicionales o divinas o en principios de autoridad. Totalmente. Ciertamente, al final lo podemos considerar así, no sé si opina diferente, Guiomar, como que Bacon y Descartes representan dos caminos distintos pero complementarios a la vez, ¿no? La experiencia y la razón. Ni Descartes ni Bacon fueron ilustrados en sentido estricto, los ilustrados heredaron de ambos una enorme confianza en la capacidad humana para entender, para acercarse al mundo que nos rodea. De Bacon heredaron la primacía de la experiencia y del método empírico, y de Descartes la razón, la duda, la idea de que la naturaleza está regida por leyes también. Y juntas, ambas, estas herencias encajaron plenamente con la visión ilustrada de un universo que no actúa por capricho divino, ¿no? Sino conforme a principios que la mente humana es capaz de descubrir. Precisamente ahí es donde vamos a dirigir el foco ahora. Vamos a ir a ese enfoque quizás centrado, ¿no? que define la ilustración desde un punto de vista de no solo de descubrir el conocimiento propiamente dicho, sino también de alguna manera organizarlo, compartirlo, como hemos hablado, ¿no? De la constitución de los cimientos más científicos y la compartición de conocimiento, ¿no? En este punto, claro, es destacable la contribución de Denis Diderot y Jean d'Alembert, que fueron los principales responsables de la Enciclopédie, que fue publicada entre el 1751 y 1772, y cierto es que marcó un referente, ¿no? De la época, ¿no es así, Guiomar? Bueno, absolutamente. La enciclopedia fue un proyecto monumental, muy, muy ambicioso, que fue dirigido, como decías, por Diderot y d'Alembert, y en la enciclopedia pues, se reunió el saber científico, el saber técnico, también artístico, con un objetivo muy, muy claro, que era hacerlo accesible. La enciclopedia no estaba pensada para eruditos, como había ocurrido con los textos especializados, ¿no? de anteriores, sino que la enciclopedia también estaba dirigida a artesanos, a técnicos, al final a lectores cultos interesados en comprender cómo funcionaba el mundo. La enciclopedia defendía explícitamente a lo largo de todos sus volúmenes la razón, la ciencia, el pensamiento crítico, al final, frente a la tradición y la autoridad alineada con ese pensamiento ilustrado. Por eso, también de alguna manera fue un proyecto político, ¿no? En sentido amplio, que convirtió el conocimiento en una herramienta de emancipación intelectual y contribuyó así a difundir los valores ilustrados por toda Europa. Es cierto que la enciclopedia también fue censurada varias veces, esto también hay que decirlo, y que algunos artículos, pues aparentemente técnicos, escondían críticas políticas o críticas religiosas. De hecho, Diderot fue vigilado, fue encarcelado por un momento, y bueno, muchos autores de la enciclopedia firmaban sus artículos con iniciales o con seudónimos para evitar represalias. Pensemos que no eran un diccionario enciclopédico como conocemos ahora la enciclopedia, ¿no? Sino que era al final como una especie de caballo de Troya intelectual. Cierto es, pudiéramos decir, ¿no? Si pudiéramos resumir con un eslogan todo este bloque que supuso la enciclopedia, que ordenar el conocimiento era también una forma de ordenar el mundo, ¿no? Pero cierto es que no, que la enciclopedia, al final, esta idea reflejaba el espíritu de la Ilustración, porque
corrígeme también si me equivoco, ¿no? La idea de estos autores era reunir, clasificar y difundir todo el saber que tenía el ser humano en aquel momento de manera racional y sobre todo sistemática, ¿no? Esa organización del conocimiento o el interés en esa organización, ¿no?, pretendía de alguna manera combatir pues esa ignorancia, el dogmatismo que muy bien te has referido a él, la superstición, ¿no?, promoviendo el uso de la razón, ¿no? Sí, exacto. Al final, difundir el saber significaba formar ciudadanos críticos que fueran menos dependientes de tanto de la autoridad como de lo divino, ¿no? Y fueran más capaces de pensar por sí mismos, más independientes, más libres. Para los ilustrados, una sociedad, algo fundamental, una idea que refleja plenamente ese movimiento es que una sociedad informada es una sociedad más libre. Totalmente. Bueno, pues si te parece vamos a ir un poquito sobre los avances que hubo en esta época con respecto a la física y la astronomía. Y es que la Ilustración pues heredó la física de Newton, como muy bien hemos hecho alusión antes, ¿no? Pero claro, no se conformó con repetirla, ¿no? La puso a prueba, la amplió y la aplicó a nuevos fenómenos. Newton, como sabréis, representó la culminación de la revolución científica, demostró que el universo podía explicarse mediante un pequeño conjunto de leyes matemáticas universales y cierto es que para los ilustrados su obra fue la prueba definitiva de que la razón humana podía desentrañar el orden profundo de la naturaleza. Claro, en esta línea que estamos hablando, al final, pensad que es el momento en el que la electricidad, el magnetismo, el estudio de los cielos, ¿no?, dejan de ser curiosidades con tintes mágicos, casi sobrenaturales, para convertirse en campos científicos, con experimentos controlados, con leyes cuantificables. Entonces, bueno, pues por ejemplo, Benjamin Franklin, muestra que el rayo es un fenómeno eléctrico, no mágico, ¿no? O Coulomb, por ejemplo, formula leyes matemáticas muy precisas para describir fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas, que también el magnetismo, pues hasta entonces se veía como algo divino o mágico casi. Y en astronomía pues algo parecido sucede. Por ejemplo, Herschel lo que hace es descubre el planeta Urano por casualidad, pero el descubrimiento más grande de este científico, que era músico, por cierto, es que amplía enormemente el conocimiento del cielo profundo. Muestra que el universo es mucho más vasto y mucho más complejo de lo que habíamos pensado hasta entonces. Y al final el ser humano va siendo cada vez más pequeñito, ¿no? Vamos saliendo de esa visión antropocéntrica y vamos teniendo una visión muchísimo más abierta. Claro, en consecuencia, al final, es llegar a la conclusión de que el universo está regido por leyes y salimos de esa herencia dogmática, ¿no?, de que todo está explicado desde un punto de vista quizás más espiritual y sin tanta fundamentación científica, y aquí es donde empieza a surgir pues todo este germen, ¿no?, en toda esta etapa. Así que cada nuevo experimento reforzaba pues una idea fundamental, ¿no?, que la naturaleza es coherente, regular y, en última instancia, comprensible, ¿no?, si se opera desde la parte más experiencial, ¿no? Exacto, Manu. En este momento, al final, lo que decimos, descubrir un planeta o explicar un rayo no es solamente un logro más aislado, ¿no?, que se van acumulando, sino que significa confirmar una idea que es propia del movimiento ilustrado, que es que el universo entero, desde lo más pequeño hasta lo más lejano o lo más grande, obedece a las mismas leyes naturales. Cierto es. Pues si te parece, vamos a cerrar este mini capitulito centrado en la física y la astronomía y vamos a ir un poco a este germen de cultivo que lo veremos en un capítulo específico, en el futuro capítulo 7, sobre la revolución química, ¿no?, y toda la evolución que sufre esta, o que más que sufre, ¿no?, que tuvo contribución en toda su historia. Y vamos a hablar un poco de la contribución de Antoine Lavoisier, cuyo nacimiento lo marcó en el año 1743 y su fallecimiento en el 794. Y claro, uno de los cambios más profundos del siglo XVIII se produjo, como hemos dicho, en la química, o en el antecesor de la química moderna como la conocemos hoy, gracias a la figura de Lavoisier, ¿no? Y de hecho, una de sus frases que más le resume o que más caracterización le da es la ley de conservación de la masa, ¿no?, que es uno de los principios fundamentales de la química, y nosotros que venimos más de un poco más científico, ¿no, Guiomar?, pues constituyó gran base de lo que conocemos hoy del estudio de la vida, ¿no? Sin duda, sin duda. Lavoisier lo que hace es romper primero con la alquimia tradicional y va transformando la química a lo largo de toda su carrera profesional en una ciencia moderna, porque
bueno, pues por primera vez se convierte en una ciencia plenamente cuantitativa, basada en medición precisa, en control experimental, también en un lenguaje común, ¿no? Y esta rigurosidad de Lavoisier es esencial para comprender la materia, para comprender sus transformaciones. Su trabajo, comentabas, que permite formular la ley de la conservación de la masa. Y también ayudó, además de esto, a abandonar teorías erróneas, como la teoría del flogisto. No sé si os sonará, me imagino que sí. El flogisto hasta ese momento se consideraba que era una sustancia hipotética que había sido propuesta en el siglo XVII para explicar los fenómenos de combustión o de calcinación de los metales. Ellos veían que cuando algo ardía, o un metal se calcinaba, por ejemplo, se pensaba que se liberaba flogisto al aire. Y entonces, un cuerpo que había perdido su flogisto dejaba de ser combustible. Ellos veían que la madera o los metales, una vez que habían terminado su combustión, ya no había más flogisto, ¿no?, dentro de ellos, porque se había emitido a la atmósfera, ¿no?, al aire. Esto Lavoisier ve que no encaja bien con los resultados experimentales cuantitativos que él realiza. Que al calcinar un metal, el residuo, ¿no?, que resultaba pesaba más que el metal original, con lo cual no había perdido nada. Porque según la teoría esta del flogisto, que Lavoisier demostró que no era cierta, debería pesar menos al haber perdido este flogisto. Y Lavoisier demostró que pesaba más, con lo cual al final terminó demostrando que la combustión no es una liberación de una sustancia, sino que los cuerpos se van combinando con un componente del aire, que era el oxígeno. Y en este sentido, bueno, pues su contribución científica, toda la contribución de Lavoisier, no solamente conceptual, sino que es principalmente metodológica, ¿no? Claro, cierto es que al final, si nos reducimos a la afirmación de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, esto marcó el inicio de la química moderna, extrapolado quizás a nuestro campo más biológico, la bioquímica moderna, y introdujo lo que muy bien comenta, ¿no?, la medición precisa y el método experimental. Y fue lo más relevante a destacar quizás de este periodo. Sí, efectivamente. Pensemos que la observación, la experimentación y la medición son los gestos ilustrados por excelencia. Observar, experimentar, medir. Esto pues significó que había que confiar en los datos, en los números, ¿no?, en los instrumentos también, la precisión de esos instrumentos para obtener datos correctos, datos lo más finos posible, ¿no?, más que en las apariencias, en lo que pueden ver los sentidos. Bueno, algo que también sí me gustaría comentar, aunque todo parece que va muy bien, ¿no?, y que va progresando, no podemos olvidar que Lavoisier fue ejecutado, y durante la Revolución Francesa fue ejecutado, y el juez comentó durante su ejecución que la República no necesita científicos. Con lo cual, esto quiero mencionarlo porque son momentos convulsos, ¿no? Posteriormente, Lagrange sí respondió después que bastó un instante para cortar esa cabeza y quizá 100 años no basten para producir otra igual, otra cabeza como la de Lavoisier. Pues qué gran reflexión y conclusión, ¿no? Al final, si lo resumimos de esta manera, Lavoisier sentó las bases de que la química deja de empezar a ser, ¿no?, un arte oscuro, ¿no?, y se convirtió al final en una ciencia exacta, y esa fue su gran contribución, de esa gran cabeza, ¿no?, que hemos comentado, ¿no?, y que era capaz de explicar y predecir pues los cambios de la materia que hasta ese momento, y de hecho faltaron años venideros, no se comprendía en detalle, ¿no? Pues si te parece, vamos a pasar a otro de los bloques que va más centrado a la historia natural y al nacimiento de la biología como ciencia. Y en esta etapa de la Ilustración, pues también se quiso comprender y ordenar el mundo de los seres vivos. Estamos siempre con esa dinámica de la sistemática de las cosas o la sistemática de las partes científicas, ¿no? En este contexto, pues tenemos los exponentes de Carl von Linné, que fue el que estableció el sistema de clasificación binomial. Y por otro lado tenemos a Georges Buffon, que habló de la historia natural en términos generales. ¿No es así, Guiomar? Sí, exactamente. Linneo crea una obra monumental, ¿no?, en una sistemática, creando un sistema racional para clasificar plantas y animales. Imaginaros lo que es esta empresa, ¿no? Clasificar las plantas y los animales. Y bueno, pues se inventa un sistema magnífico que todavía hoy utilizamos, que es la nomenclatura binomial, que aún utilizamos, como digo. El objetivo era poner orden en esa enorme diversidad mediante criterios claros y que pudieran ser universales. Algo, bueno, pues muy relevante es que Linneo también clasificó al ser humano dentro del reino animal, lo que en ese momento pues escandalizó a muchos de sus contemporáneos, ¿no? Para él el Homo sapiens
esto forma parte de esa nomenclatura binomial, ¿no? Homo, el género Homo, y sapiens, la especie, y Homo sapiens sería el binomio de nuestra especie, ¿no? Y Linneo pensó que Homo sapiens tendría que ser tratado como cualquier otra especie animal. Y bueno, y luego Buffon, Georges-Louis Leclerc, el conde de Buffon, fue un científico al que yo le tengo una enorme admiración. Es verdad que es un científico incómodo, es uno de esos personajes que yo llamo científicos de frontera, ¿no? Y su Historia Natural es la obra que él llevó a cabo durante toda su vida. Es una obra monumental que consta de 36 volúmenes, creo recordar, que están publicados, y que escribió él durante toda su vida. Fue una de las obras científicas más leídas en el siglo XVIII, porque el lenguaje también que utilizaba Buffon era un lenguaje muy atractivo. Y es una de las obras científicas más traducidas y más veces publicadas en todo tipo de formatos. Y Buffon introdujo en esta Historia Natural ideas muy valientes sobre muchas cosas, pero algo que fue muy relevante es que se metió a tocar algo que era muy delicado, ¿no? Él hablaba sobre el tiempo profundo que tiene nuestro planeta, el tiempo de la Tierra. Aparte también hablaba de la influencia del entorno en la variabilidad de los seres vivos, algo que también en ese momento pues, fue muy rompedor, ¿no? Y que si lo pensamos pues, nos puede sonar a ideas más del siglo XIX que del siglo XVIII. Y en lo que comentaba al principio sobre el tiempo profundo, Buffon propuso en esta obra que la Tierra podía tener al menos 75.000 años de antigüedad. Buffon fue una figura pública también muy influyente y, como decía, pues hizo que la ciencia se leyera como literatura, debido a su estilo literario. Cierto es. De hecho, uno de los apuntes que quería finalizar con Buffon es que ofreció, en términos generales, una visión más amplia y dinámica, considerando la historia de la Tierra, el entorno y el cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Y si bien me gustaría destacar un apartado muy importante de Linneo, bueno, cada uno lo llama como quiera, a mí me gusta más el nombre en francés, porque, claro, su base de la sistemática marca el inicio de lo que a día de hoy conocemos como la sistemática molecular o la zoología molecular, ¿no? Que utiliza pues el ADN y las proteínas para establecer las relaciones evolutivas. Todo esto lo veremos en el próximo capítulo 8 y en el capítulo 10, pero bueno, en cierto modo marcó el caldo de cultivo como antecedente de investigadores tan importantes como Carl Woese y Linus Pauling, ¿no? Que fueron grandes exponentes sobre todo para el estudio del ADN o de las secuencias de ADN y las proteínas, que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, para, digamos, comprender la vida, ¿no? Al final, clasificar no era solo ordenar, ¿no, Guiomar? Al final, como entendemos esta realidad gracias a estos dos exponentes, ¿no? Sí, efectivamente, clasificar implica ordenar, pero no solo ordenar. Es una forma también de reconocer patrones, de analizar semejanzas, de analizar diferencias y de entender la vida como parte de la naturaleza también sujeta a leyes, a esas leyes universales que decíamos al principio. Son procesos, también la vida sufre procesos regidos por leyes que pueden estudiarse científicamente. Hablamos de Buffon, pues Buffon, por ejemplo, propuso también que el clima y el entorno podían modificar gradualmente a los seres vivos. Esto nos puede resonar un poco a epigenética, ¿no? En el siglo XVIII. Buffon creía que las especies podían degenerar, podían cambiar al desplazarse a otros ambientes. Y esto, bueno, pues pone como un pequeño germen a esas ideas del XIX y del XX acerca de la epigenética, heredadas por diferentes científicos de los que se hablarán en siguientes podcasts. Totalmente. Me ha encantado ese enlace con la epigenética porque precisamente, claro, de los primeros que hablaron de ese término sin acuñarlo fueron Lamarck, que ya lo veremos también en próximos capítulos, y una persona a la que yo admiro mucho, que es Conrad Waddington, del siglo XX, que sí, todo esto marcó, ¿no? Podemos hablar de exponentes, ¿no? Y estamos toda la tarde aquí, ¿no? Pero que encontramos al final en este nexo común de estas dos contribuciones específicamente y del resto, pues el germen de la biología como tal, como ciencia constitutiva, ¿no? Así que lo importante de aquí es que la idea de que la vida también puede estudiarse científicamente era lo que era realmente rompedor, ¿no? No se salía de estos estándares tan estrictos como, bueno, la física o la química, sino que la biología era constituida como una ciencia como tal, ¿no? Así que si te parece, pues vamos a
hacer un poco recapitulación y una reflexión conjunta, ¿no? de este resumen del podcast, ¿no? Que es la razón como luz, ¿no? ¿Qué nos quieres comentar, Guiomar? Bueno, por hacer así una breve recapitulación, hemos visto cómo Bacon nos enseñó a observar, a experimentar, Descartes nos enseñó a razonar, a dudar, Franklin o Herschel nos enseñaron a explorar el cielo, Lavoisier a medir, ¿no? Con precisión la materia, Linneo y Buffon a ordenar para entender mejor esta maravilla que es la vida. Y como reflexión final podríamos decir que estos científicos no solamente ampliaron ese saber disponible, sino que transformaron profundamente nuestra manera de mirar la realidad, de relacionarnos al final con el mundo que nos rodea, y fueron sustituyendo progresivamente el miedo y la superstición por la curiosidad, por la observación, fueron reemplazando la tradición, incuestionable, dogmática, por una actitud crítica, basada en la razón, en el método, en la búsqueda compartida también de conocimiento. Y ese cambio de mirada, pues en ese cambio reside la herencia más duradera de la ciencia ilustrada. Cierto es, mejor dicho, imposible, Guiomar. Al final, la ciencia ilustrada convirtió el conocimiento pues, en un proyecto colectivo, racional y orientado al progreso humano, que era lo realmente revolucionario de todo este periodo, ¿no? La Ilustración creyó firmemente que la razón podía iluminar el mundo, de ahí lo del siglo de las luces, y que la naturaleza no era un misterio inaccesible, sino un libro abierto para quien aprendiera a leerlo. Y ahí es donde estaba la importancia de compartir el conocimiento o abrirlo a todo el mundo, o empezar a abrirlo a todo el mundo, ¿no? La ciencia ilustrada no prometía certezas eternas, sino algo más valioso. Y se trata de la posibilidad de seguir preguntando, aprendiendo y avanzando, pues guiados por la luz de la razón, ¿no? Suena muy místico, pero en realidad es lo más próximo que tenemos a la constitución más científica, ¿no? Pues nada, llegado hasta aquí, muchas gracias, Guiomar, por formar parte de este capítulo como experta también en la materia y como científica. Y esperamos tenerte en próximos capítulos. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a ti, Manu, por invitarme, yo encantadísima. Y esperemos que este recorrido por la ciencia ilustrada haya ayudado a entender un poco por qué el siglo XVIII, ese siglo de las luces, fue mucho más que una época de descubrimientos, ¿no? Fue el momento en el que la ciencia se pensó de otra manera, empieza a pensarse de otra forma. Es una tarea compartida, importantísimo, este aspecto, ¿no? De la ciencia abierta, de la ciencia orientada al bien común. Y bueno, pues en esa voluntad de arrojar luz sobre el mundo y de hacerlo comprensible, pues reside una de las herencias más profundas y duraderas de la Ilustración. Una herencia que de muchas maneras y de maneras muy diversas sigue viva en la actualidad. Así que reitero mi agradecimiento, Manu, os mando un abrazo y hasta muy pronto. Pues muchas gracias a ti. Y si os parece, os invito a todos a una reflexión final, como venimos haciendo en el resto de capítulos, y viene a continuación. Cuando recorremos la historia de la Ilustración y la ciencia del siglo XVIII, vemos más que una serie de descubrimientos. Vemos la transformación de nuestra manera de pensar y de relacionarnos con el mundo. Por una parte, Bacon nos enseñó a observar sin prejuicio, a dejar que la experiencia guiara nuestro entendimiento. Por otro lado, Descartes nos mostró que la razón podía organizar el caos y que la duda metódica era un camino hacia la certeza. Franklin y Herschel nos llevaron más allá de los límites visibles, explorando los cielos y la electricidad, mientras que Lavoisier midió con precisión la materia, revelando la estructura de lo que parecía indescifrable. Linneo y Buffon nos invitaron a mirar la vida como tal, la vida misma, a clasificarla, a comprenderla y a maravillarnos de su diversidad. Estos científicos en su conjunto no solo ampliaron nuestro conocimiento, sino que transformaron nuestra manera de mirar la realidad. Sustituyeron el miedo por curiosidad, la obediencia ciega por pensamiento crítico y la tradición incuestionable por evidencia y razonamiento. La ciencia ilustrada, por tanto, convirtió el saber en un proyecto colectivo basado en la observación compartida y la reflexión crítica y la confianza en la razón como guía para mejorar la vida humana. La Ilustración nos enseñó que la naturaleza no es un misterio inaccesible, sino un libro abierto que espera ser leído con paciencia y atención. La ciencia de esta época no prometía certezas absolutas, sino algo más profundo y duradero, la capacidad de seguir preguntando, explorando y aprendiendo. Su verdadera herencia reside en mostrarnos que el conocimiento es un viaje, no un destino,
que la razón y la curiosidad, lejos de ser meros instrumentos, son la luz que ilumina nuestro camino hacia una comprensión más plena del mundo y sobre todo de nosotros mismos. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y por llegar hasta aquí en este viaje y por esta etapa de la ilustración y el siglo de las luces. En el próximo episodio, en el capítulo 5, pues seguiremos explorando cómo este nuevo modo de pensar transformó el mundo moderno, comenzando a construir y constituir las diferentes disciplinas científicas pues de una manera más patente como tal, ¿no? Vamos a centrarnos en la primera de las crestas de la ola en la disciplina científica de la ciencia. En el siglo XIX pasamos a este siglo y en concreto pues será de la física. Hablaremos de óptica, electromagnetismo y relatividad. Así que te esperamos en el próximo capítulo.